Espíritu Santo, lléname. Oración para cuando te sientes vacío. Hay noches en las que el cansancio no viene del cuerpo, viene del alma. No importa cuánto descanses, cuánto duermas o cuánto intentes distraerte, porque existe un agotamiento que nace en un lugar más profundo, un lugar que nadie puede ver. Un lugar donde has guardado silenciosamente las heridas, las decepciones, las oraciones que parecían no tener respuesta y las lágrimas que aprendiste a esconder incluso de las personas más cercanas a ti. Tal vez hoy estás aquí porque ya no sabes cómo seguir adelante. Sonríes cuando es necesario. Respondes que todo está bien para evitar preguntas. Continúas con tus responsabilidades mientras por dentro sientes que algo se está apagando lentamente. Y lo más duro no es solamente sentirte vacío. Lo más duro es haberte acostumbrado a vivir así. Hay personas que llevan tanto tiempo luchando en silencio que ya olvidaron cómo era sentirse en paz. Despertar se volvió una obligación. La alegría se volvió un recuerdo distante. La esperanza comenzó a desaparecer poco a poco, como una luz débil perdiéndose en medio de la oscuridad. Y aunque sigues adelante, dentro de ti existe una batalla que nadie conoce realmente. Quizás has intentado llenar ese vacío con distracciones, con trabajo, con personas, con entretenimiento, con ruido. Pero cada vez que llega la noche y todo queda en silencio, vuelves a encontrarte cara a cara con esa sensación que no puedes explicar, ese peso en el pecho, esa tristeza que aparece sin avisar, esa sensación de sentirte solo incluso cuando estás rodeado de gente. Y mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti sabe que no llegaste aquí por casualidad. Porque cuando el alma ya no tiene fuerzas para seguir fingiendo, Dios comienza a hablar de maneras diferentes. Él entra en lugares donde nadie más logró entrar. Él toca heridas que llevabas demasiado tiempo escondiendo. Él escucha las oraciones que nunca pudiste expresar con palabras. El Espíritu Santo conoce el cansancio que ocultas detrás de tu silencio. Conoce las veces que intentaste ser fuerte cuando en realidad estabas quebrándote por dentro. Conoce las noches donde sentiste que ya no podías más, y aún así no se alejó de ti, porque Dios no abandona a las personas cansadas. Él se acerca más cuando el corazón está herido. Hay algo que el enemigo quiso destruir dentro de ti: tu paz, tu fe, tus ganas de vivir, tu fuerza para continuar. Poco a poco intentó convencerte de que nunca cambiarías, de que siempre vivirías atrapado en este vacío. Pero esta noche, mientras escuchas esta oración, el cielo quiere recordarte algo que habías olvidado. Todavía hay vida dentro de ti. Todavía hay esperanza. Todavía existe una voz capaz de despertar las partes de tu alma que parecían muertas. La Biblia dice en el libro de Isaías, chapter 40, verse 29, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso significa que el final no será el agotamiento que estás sintiendo ahora. El final será el toque de Dios restaurando lo que el dolor desgastó dentro de ti. Y antes de que este momento termine, algo comenzará a cambiar dentro de tu corazón. No porque las circunstancias desaparezcan de repente, no porque todos los problemas terminen esta noche, sino porque el Espíritu Santo puede entrar en el lugar más oscuro del alma humana y traer vida nuevamente. Escucha esto con atención. Tú no naciste para sobrevivir vacío. No naciste para vivir preso de este cansancio emocional. No naciste para caminar sin sentir propósito. Hay una presencia capaz de llenar lo que el mundo nunca logró llenar. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Hay una fuerza sobrenatural preparándose para abrazar tu corazón ahora mismo.
Y mientras continúas escuchando, el Espíritu Santo ya está comenzando a tocar aquello que nadie más pudo sanar. Cuando el alma se acostumbra a sobrevivir. El alma jamás se destruye de repente. Nadie se despierta una mañana completamente vacío, sin haber pasado antes por pequeñas heridas silenciosas que fueron acumulándose con el tiempo. Todo comienza lentamente. Una decepción que no sanó. Una oración que pareció no ser escuchada. Un dolor que tuviste que guardar porque sentías que nadie entendería lo que estabas viviendo. Y poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a sobrevivir en lugar de vivir. Al principio, todavía intentabas luchar. Todavía creías que las cosas podían cambiar. Todavía buscabas fuerzas para seguir adelante. Pero hubo momentos que desgastaron algo dentro de ti. Situaciones que apagaron tu entusiasmo. Personas que rompieron tu confianza. Batallas que duraron demasiado tiempo. Y el alma empezó a cansarse. El problema es que el ser humano puede acostumbrarse al dolor, puede acostumbrarse a vivir sin paz, puede acostumbrarse a sentirse emocionalmente vacío. Y llega un momento donde la tristeza deja de parecer extraña y comienza a sentirse normal. La persona sigue caminando, sigue trabajando, sigue hablando con todos, pero por dentro ya no siente la misma vida de antes. Muchos están escuchando estas palabras mientras atraviesan exactamente esa realidad. Ya no recuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron verdaderamente felices. Hace mucho tiempo que no sienten descanso en el corazón. Las preocupaciones ocuparon tanto espacio dentro de ellos que ahora viven en un estado constante de agotamiento emocional. Y lo más doloroso es que casi nadie lo nota, porque aprendiste a funcionar roto, aprendiste a esconder el cansancio detrás de una sonrisa, aprendiste a responder «estoy bien», incluso cuando por dentro estabas desmoronándote lentamente. Te volviste experto en fingir fuerza, mientras el alma pedía ayuda en silencio. Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que ya no esperan nada bueno de la vida. Dejaron de soñar. Dejaron de creer que Dios todavía podía sorprenderlas. Dejaron de tener expectativa de que algo realmente cambie. Solamente siguen adelante porque sienten que deben hacerlo. Pero escucha esto con mucha atención. Dios nunca diseñó tu vida para que existieras vacío. Él jamás quiso que caminaras cargando un cansancio permanente en el corazón. El Espíritu Santo no vino solamente para ayudarte a soportar la vida. Él vino para devolver vida donde el dolor intentó traer muerte. El enemigo sabe que una persona cansada espiritualmente pierde la capacidad de luchar. Por eso intenta desgastar el alma poco a poco. Intenta convencerte de que nunca saldrás de esta situación. Intenta hacerte creer que siempre serás así, sin fuerzas, sin paz, sin esperanza. Pero el cielo está viendo tu batalla. Dios vio cada lágrima que nadie más vio. Escuchó cada oración que hiciste en silencio. Conoce perfectamente las noches donde sentiste que ya no podías más. Y aun cuando tú pensabas que estabas completamente solo, Él permanecía cerca, observando cada herida dentro de tu corazón. La Biblia dice en el libro de Psalms, chapter 34, verse 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que tu dolor no provocó que Dios se alejara, provocó que Él se acercara todavía más. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que algo dentro de ti murió. La alegría desapareció, la motivación desapareció, la paz desapareció.
Pero hay algo que necesitas recordar esta noche. Dios tiene poder para despertar lo que parecía muerto dentro del alma humana. Él puede restaurar tus fuerzas, puede sanar tu mente cansada, puede traer descanso al corazón que lleva demasiado tiempo sobreviviendo bajo presión. Puede devolver esperanza donde solamente existía vacío. Y mientras escuchas estas palabras, algo comienza a moverse dentro de ti. Porque el Espíritu Santo sabe exactamente cómo entrar en los lugares rotos del corazón humano. Él sabe cómo tocar heridas antiguas. Él sabe cómo traer luz a pensamientos oscuros. Él sabe cómo devolver vida a un alma que estaba aprendiendo a sobrevivir sin sentir nada. No será el final de tu historia el agotamiento que hoy llevas dentro. Dios todavía tiene vida para derramar sobre ti. Y lo que parecía completamente apagado puede volver a encenderse cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona cansada. El cansancio que nadie nota. Existe un tipo de cansancio que no se puede dormir. Un agotamiento que no desaparece aunque descanses el cuerpo. Porque hay personas que no están cansadas físicamente, están cansadas de cargar emociones que nunca pudieron soltar, están cansadas de pensar demasiado, cansadas de luchar batallas internas que nadie más conoce, cansadas de sostenerse solos mientras intentan aparentar que todavía tienen fuerzas. Y lo más difícil es que casi siempre este cansancio pasa desapercibido. La gente ve tu sonrisa, pero no ve las veces que te encerraste a llorar en silencio. Escuchan tus palabras, pero no escuchan el ruido que existe dentro de tu mente cada noche. Observan que sigues adelante, pero no imaginan cuánto esfuerzo te cuesta levantarte cada mañana cuando por dentro sientes que ya no puedes más. Hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan demasiado tiempo siendo fuertes para todos. Se acostumbraron a resolver problemas, a cuidar de otros, a apoyar a quienes los rodean, pero nunca encontraron un lugar donde ellas también pudieran descansar emocionalmente. Nunca encontraron un abrazo capaz de aliviar realmente el peso que llevan dentro. Y poco a poco el corazón comienza a agotarse, porque el alma humana no fue creada para soportar dolor constante sin ser restaurada. No fue creada para vivir bajo presión todos los días sin recibir paz. Llega un momento donde la mente ya no consigue descansar. Los pensamientos se vuelven pesados. Las emociones comienzan a mezclarse. La persona sigue respirando, pero internamente siente que está perdiendo la fuerza para continuar. Muchos llegan a este punto y comienzan a sentirse culpables por estar cansados. Se preguntan qué está mal con ellos. Se comparan con otras personas. Intentan convencerse de que deberían ser más fuertes. Pero el problema no es falta de fuerza. El problema es que llevas demasiado tiempo cargando heridas que nunca sanaron correctamente. Hay palabras que todavía duelen dentro de ti. Hay traiciones que todavía pesan en tu memoria. Hay decepciones que siguen abiertas aunque hayas intentado fingir que ya no te afectan. Y mientras sigues acumulando silencios, el cansancio emocional crece cada vez más. El enemigo ama atacar personas cansadas, porque una persona agotada espiritualmente comienza a perder claridad. Comienza a sentir que Dios está distante. Comienza a creer que nada cambiará. Poco a poco pierde la motivación para orar, para creer, para esperar algo bueno del futuro. Pero escucha esto atentamente. El hecho de que estés cansado no significa que Dios se olvidó de ti. De hecho, muchas veces es en el momento de mayor agotamiento donde el Espíritu Santo comienza a acercarse con más fuerza. Porque cuando las fuerzas humanas terminan, Dios muestra que su presencia todavía puede sostener aquello que parecía quebrarse completamente. La Biblia dice en el libro de Matthew, chapter 11, verse 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Jesús no dijo que solamente recibirían descanso las personas perfectas. Él llamó precisamente a los cansados, a los quebrados, a los agotados emocionalmente. Eso significa que puedes acercarte a Dios exactamente como estás ahora, sin máscaras, sin fingir fortaleza, sin esconder el peso que llevas dentro. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que debías resolver todo solo. Tal vez aprendiste a guardar tus lágrimas porque pensabas que nadie entendería tu dolor. Pero el Espíritu Santo entiende perfectamente el cansancio que existe dentro de tu alma. Él conoce las noches donde tu mente no logra detenerse. Conoce la ansiedad que intentas esconder. Conoce el miedo que aparece cuando piensas en el futuro. Conoce las veces donde sonreíste delante de todos mientras por dentro sentías ganas de rendirte. Y aún así, Él no se alejó de ti. Dios continúa mirando tu vida con amor. Continúa observando cada batalla silenciosa que estás enfrentando. Continúa sosteniéndote incluso en los días donde tú mismo sientes que ya no tienes fuerzas para continuar. Pero algo importante necesita suceder esta noche. Tienes que dejar de sobrevivir fingiendo que todo está bien, porque el Espíritu Santo no puede restaurar una versión falsa de ti. Él quiere tocar precisamente el lugar donde más te duele. Quiere entrar en la parte de tu alma que has mantenido escondida durante demasiado tiempo. Hay cansancios que ningún consejo humano puede sanar. Hay vacíos que ninguna persona puede llenar. Hay heridas emocionales tan profundas que solamente la presencia de Dios puede restaurarlas verdaderamente. Y mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo comienza a acercarse a tu cansancio con ternura. No para juzgarte, no para condenarte, sino para recordarte que todavía existe descanso para tu alma. Porque aunque te hayas sentido fuerte durante años, Dios nunca quiso que cargaras todo solo. Y antes de que esta noche termine, algo dentro de ti comenzará a sentir nuevamente que todavía es posible respirar en paz. La voz interior que se fue apagando. Hubo un tiempo donde sentías más, orabas con esperanza, soñabas con intensidad, creías que Dios podía abrir caminos imposibles. Tu corazón reaccionaba diferente cuando escuchabas su presencia. Existía fuego dentro de ti, existía sensibilidad espiritual, existía una voz interior que todavía tenía fuerza para creer que el mañana podía ser mejor. Pero algo comenzó a cambiar lentamente. No fue de un día para otro, fue el desgaste acumulado, las decepciones repetidas, las veces que esperaste una respuesta que parecía nunca llegar, las heridas que aparecieron cuando menos lo esperabas. Y poco a poco, la voz interior que existía dentro de ti comenzó a quedarse en silencio. Hay personas que no perdieron completamente la fe, solamente dejaron de sentirla viva dentro de ellas. Continúan creyendo en Dios, pero ya no sienten aquella pasión de antes. Continúan orando, pero las palabras ahora salen vacías. Continúan asistiendo a la iglesia, escuchando mensajes, intentando seguir adelante, pero en el fondo sienten que algo se apagó. Y el problema no es solamente el dolor. El problema es cuando el dolor dura tanto tiempo que comienza a apagar la sensibilidad del alma. Porque el corazón humano se protege cuando ha sufrido demasiado. Se vuelve más frío, más silencioso, más desconfiado. Ya no espera tanto para no volver a decepcionarse. Ya no sueña tanto para no volver a quebrarse. Entonces empieza a sobrevivir emocionalmente desconectado de sí mismo. Muchos están viviendo exactamente eso ahora. La alegría ya no aparece con facilidad. La paz dura poco tiempo. La motivación desaparece rápidamente. Y aunque intentan continuar con normalidad, dentro de ellos existe una sensación constante de vacío espiritual. Hay noches donde incluso intentas orar, pero las palabras no salen.
solamente existe silencio, cansancio, confusión y una pregunta escondida dentro del corazón: ¿qué pasó conmigo? Tal vez nadie más percibe esta batalla, porque por fuera sigues funcionando normalmente, pero dentro de ti existe una parte cansada de esperar, cansada de luchar, cansada de sentir que cada vez pierde más fuerza emocional y espiritual. El enemigo sabe exactamente cómo apagar lentamente el corazón de una persona. Él no siempre destruye todo de golpe. A veces solamente desgasta. Hace que la persona pierda entusiasmo poco a poco. Hace que la fe se vuelva automática. Hace que el alma deje de reaccionar espiritualmente. Y llega un momento donde la persona empieza a sentirse distante incluso de sí misma. Pero escucha esto atentamente. Aunque sientas que algo dentro de ti se apagó, Dios todavía puede encenderlo otra vez. El Espíritu Santo no perdió acceso a tu corazón solamente porque tú te cansaste. Él no abandonó tu vida porque dejaste de sentir emociones intensas. Él continúa cerca incluso en los momentos donde tu alma parece fría y silenciosa. La Biblia dice en el libro de 2 Timothy chapter 1, verse 6, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso significa que el fuego puede disminuir, pero no significa que murió para siempre. Hay brasas espirituales escondidas debajo de todo ese cansancio emocional. Todavía existe algo vivo dentro de ti, aunque ahora mismo no consigas sentirlo claramente. Y el Espíritu Santo sabe exactamente cómo tocar aquello que parecía apagado. Él sabe cómo restaurar sensibilidad espiritual, sabe cómo devolver lágrimas a un corazón endurecido por el dolor, sabe cómo despertar nuevamente la esperanza dentro de alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Tal vez has pasado tanto tiempo decepcionado que comenzaste a creer que nunca volverías a sentir paz verdadera. Tal vez los problemas te hicieron pensar que jamás recuperarías aquella alegría que tenías antes. Pero Dios no terminó contigo. Tu historia no termina en esta etapa de silencio, porque hay momentos donde Dios permite que el alma atraviese temporadas oscuras, no para destruirla, sino para reconstruirla desde lo más profundo. Y aunque ahora no entiendas todo lo que estás viviendo, el Espíritu Santo todavía está obrando dentro de ti, incluso en medio del cansancio. A veces el cielo trabaja en silencio. A veces Dios restaura lentamente partes del corazón que el dolor destruyó durante años. A veces el Espíritu Santo comienza sanando lugares tan profundos que la persona ni siquiera consigue percibir inmediatamente lo que está cambiando dentro de ella. Pero algo está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. La voz interior que parecía apagada comienza lentamente a despertar otra vez. La esperanza comienza a respirar nuevamente. La presencia de Dios comienza a entrar en rincones de tu alma donde hacía mucho tiempo solo existía oscuridad. Y aunque todavía te sientas cansado, existe una razón por la cual sigues aquí escuchando hasta este momento, porque el Espíritu Santo todavía está llamando tu corazón, todavía está intentando tocar la parte de ti que el dolor no consiguió destruir completamente. Y antes de que esta noche termine, algo dentro de tu alma volverá a recordar cómo se siente estar vivo espiritualmente. Cuando ya no tienes fuerzas para fingir, llega un momento donde el alma se cansa de actuar, se cansa de sonreír cuando por dentro está quebrada, se cansa de responder que todo está bien mientras carga pensamientos que nadie conoce. Y aunque intentaste mantenerte fuerte durante mucho tiempo, existe un punto donde el corazón simplemente ya no puede seguir fingiendo. Tal vez has llegado exactamente a ese lugar donde las palabras ya no alcanzan para explicar cómo te sientes, donde incluso respirar parece pesado algunas noches,
donde el cansancio emocional se volvió tan profundo que ya no sabes cómo ocultarlo completamente. Intentaste mantener el control, intentaste seguir adelante sin detenerte, pero dentro de ti existe una parte agotada de luchar sola. Hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan años escondiendo su dolor detrás de la fortaleza. Aprendieron a convertirse en refugio para otros mientras ellas mismas se derrumbaban lentamente. Se acostumbraron a escuchar los problemas de todos, a apoyar a todos, a sostener a todos, pero nadie preguntó cómo estaba realmente su corazón. Y cuando una persona guarda demasiado tiempo lo que siente, algo comienza a quebrarse silenciosamente dentro de ella, porque las emociones que nunca salen terminan pesando más. Las lágrimas que nunca se derraman terminan acumulándose dentro del alma. El dolor que nunca se habla comienza a transformar la mente, los pensamientos y la manera de ver la vida. Por eso últimamente te sientes diferente, te cuesta sentir entusiasmo, te cuesta encontrar motivación. Hay días donde quisieras desaparecer por unas horas solamente para descansar de todo lo que pasa dentro de tu mente. No porque quieras rendirte completamente, sino porque estás cansado de sostener una versión fuerte de ti, mientras por dentro te sientes vacío. Y lo más difícil es que muchas veces ni siquiera sabes cómo pedir ayuda, porque aprendiste a resolver todo solo, aprendiste a esconder tus emociones para no incomodar a nadie, aprendiste a soportar en silencio para evitar parecer débil. Pero escucha esto con atención. Dios nunca te pidió que fingieras delante de Él. El Espíritu Santo no necesita máscaras para acercarse a tu vida. Él conoce perfectamente aquello que escondes detrás de tus palabras. Conoce el miedo que no cuentas. Conoce las noches donde tu mente no logra descansar. Conoce la ansiedad que intentas disimular delante de todos. Y aún así, continúa cerca de ti. Hay personas que creen que deben llegar fuertes delante de Dios. Creen que necesitan aparentar estabilidad espiritual para ser escuchadas. Pero las mayores transformaciones de la Biblia ocurrieron precisamente cuando las personas ya no tenían fuerzas. David lloró delante de Dios. Elijah pidió morir debajo de un árbol cuando el cansancio emocional lo destruyó. Job perdió las fuerzas mientras intentaba entender su dolor. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, expresó la angustia profunda que existía dentro de su alma. Eso significa que Dios no rechaza corazones cansados, Él se acerca más a ellos. La Biblia dice en el libro de Psalms, chapter 147, verse 3, que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que el lugar donde más te duele puede convertirse en el lugar donde el Espíritu Santo comenzará a restaurarte. Pero para que eso ocurra, tienes que dejar de fingir. Tienes que dejar de esconder el cansancio detrás de palabras vacías. Tienes que permitirte ser honesto delante de Dios. Porque el Espíritu Santo no quiere solamente escuchar oraciones religiosas. Él quiere escuchar el grito verdadero de tu alma. Tal vez hace mucho tiempo no le dices a Dios cómo realmente te sientes. Tal vez tus oraciones se volvieron automáticas, repetitivas, distantes. Pero esta noche algo diferente está ocurriendo. El cielo está abriendo espacio para que tu corazón descanse. No necesitas impresionar a Dios. No necesitas demostrar que eres fuerte. No necesitas fingir que tienes todo bajo control. Puedes llegar delante de Él exactamente como estás ahora. Cansado, confundido, vacío, herido. Porque cuando una persona deja de fingir delante de Dios, el Espíritu Santo comienza a tocar las heridas reales. Y mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti comienza lentamente a rendirse. No rendirse al dolor. No rendirse al vacío, sino rendirse a la presencia de Dios, rendirse al cuidado del Espíritu Santo, rendirse al abrazo que durante tanto tiempo intentaste encontrar en otros lugares.
Tal vez las personas no entendieron completamente lo que estabas atravesando. Tal vez muchas veces te sentiste solo aún estando rodeado de gente, pero Dios sí conoce cada detalle de tu batalla interior. Él vio las noches donde lloraste en silencio, escuchó las veces donde repetiste en tu mente que ya no podías más, observó cada pensamiento de miedo, cada agotamiento, cada momento donde sentiste que estabas perdiendo las fuerzas, y aún así no soltó tu mano. Por eso esta noche no será solamente una oración más. Será el comienzo de un encuentro donde el Espíritu Santo tocará precisamente la parte de ti que llevaba demasiado tiempo escondida detrás del cansancio. Y cuando Dios toca un corazón que ya no tiene fuerzas para fingir, algo verdadero comienza finalmente a sanar. El vacío que las personas nunca logran llenar. Hay vacíos que ninguna persona consigue llenar. Puedes rodearte de gente, recibir mensajes, escuchar palabras bonitas, sonreír durante algunas horas y aún así regresar a casa sintiendo la misma soledad dentro del pecho. Porque existen heridas que no nacieron por falta de compañía humana, nacieron por una desconexión profunda dentro del alma. Muchos intentan escapar de ese vacío buscando algo que los distraiga. Algunos se refugian en relaciones, otros se pierden en el trabajo. Algunos llenan sus días de ruido para no escuchar el silencio que existe dentro de ellos. Y aunque por momentos consiguen olvidar el dolor, tarde o temprano el vacío vuelve a aparecer, porque el alma humana fue creada para algo más profundo que solamente sobrevivir emocionalmente. Hay personas que pasan años intentando llenar su interior con reconocimiento, dinero, éxito o aprobación. Se esfuerzan por demostrar que son suficientes. Corren detrás de metas pensando que cuando finalmente alcancen aquello que desean, sentirán paz. Pero incluso después de conseguir muchas cosas, continúan sintiendo un espacio vacío dentro de sí mismas. Y eso ocurre porque el corazón nunca encontrará descanso verdadero lejos de la presencia de Dios. El problema es que el mundo enseñó a muchas personas a esconder el vacío en lugar de sanarlo. Les enseñó a distraerse, a fingir felicidad, a llenar el tiempo con cualquier cosa que impida sentir el dolor real que cargan dentro del alma. Pero el vacío siempre termina hablando. Habla durante la madrugada cuando no consigues dormir. Habla en los momentos donde te sientes rodeado de personas y aún así completamente solo. Habla cuando alcanzas algo importante y descubres que aquello tampoco consiguió darte la paz que esperabas. Y poco a poco, comienzas a entender que el problema nunca fue solamente externo. Existe algo dentro de ti que necesita ser restaurado espiritualmente. Tal vez llevas mucho tiempo esperando que alguien cure heridas que solamente Dios puede tocar. Tal vez has entregado partes de tu corazón buscando amor, comprensión o refugio emocional, pero terminaste todavía más cansado y decepcionado, porque ninguna persona fue creada para ocupar el lugar que pertenece al Espíritu Santo dentro del alma humana. Las personas pueden acompañarte, pueden ayudarte, pueden abrazarte durante temporadas difíciles, pero existe un vacío que solamente la presencia de Dios puede llenar completamente. La Biblia dice en el libro de Psalms, chapter 42, verse 1, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Eso significa que existe dentro del ser humano una necesidad espiritual más profunda que cualquier necesidad emocional. Tu alma tiene sed de Dios, aunque muchas veces no consigas reconocerlo. Y por eso nada logra satisfacerte completamente cuando intentas llenar ese espacio con cosas temporales, porque el corazón fue diseñado para vivir conectado con la presencia del Espíritu Santo. El enemigo intenta distraerte constantemente para que nunca enfrentes ese vacío de verdad. Quiere mantenerte ocupado, cansado, mentalmente saturado.
porque sabe que una persona distraída rara vez escucha lo que realmente está ocurriendo dentro de su alma. Pero esta noche algo diferente está sucediendo. Dios está permitiendo que enfrentes honestamente aquello que has intentado esconder durante demasiado tiempo. No para destruirte, no para condenarte, sino para mostrarte que todavía existe cura para el vacío que llevas dentro. Y aunque durante años hayas sentido que nadie consiguió comprender completamente tu dolor, el Espíritu Santo sí entiende cada rincón herido de tu corazón. Él sabe exactamente qué parte de ti quedó vacía después de tantas decepciones. Sabe cuáles heridas todavía sangran en silencio. Sabe cuántas veces buscaste amor en lugares equivocados solamente porque necesitabas sentirte amado de alguna manera. Y aún así, Él continúa acercándose a ti con misericordia, no con rechazo, no con condenación, sino con un amor capaz de entrar en lugares donde nadie más logró llegar. Tal vez por fuera sigues funcionando normalmente, pero dentro de ti existe un cansancio emocional tan profundo que ya ni siquiera sabes cómo explicarlo. Hay momentos donde sientes que algo falta, aunque no consigas ponerlo en palabras. Ese es el grito silencioso del alma pidiendo vida nuevamente. Y mientras escuchas esto, el Espíritu Santo comienza a tocar precisamente el lugar donde más vacío te sentías. Porque cuando Dios entra en el corazón humano, Él no solamente trae alivio momentáneo, Él trae restauración verdadera. La presencia de Dios llena espacios que el dolor dejó vacíos. Sana partes de la mente que estaban cansadas. Devuelve paz donde solamente existía ansiedad. Devuelve esperanza donde solamente existía agotamiento. Y aunque tal vez durante mucho tiempo intentaste encontrar descanso en personas, situaciones o cosas temporales, esta noche el cielo quiere recordarte algo poderoso. Lo que tu alma necesita no es más distracción, es más presencia de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo llena el corazón de una persona cansada, incluso el vacío más profundo comienza finalmente a desaparecer. El Espíritu Santo también habita en el silencio. Muchas personas esperan encontrar a Dios solamente en momentos intensos. Creen que la presencia del Espíritu Santo siempre llegará acompañada de emociones fuertes, señales visibles o grandes manifestaciones. Pero hay temporadas donde Dios decide acercarse de una manera completamente diferente, en silencio. Y para un corazón cansado, el silencio puede parecer abandono. Porque cuando las oraciones no reciben respuestas inmediatas, la mente comienza a llenarse de preguntas. Cuando el dolor continúa durante mucho tiempo, el alma empieza a pensar que Dios se alejó. Y poco a poco, el silencio se vuelve incómodo, pesado, difícil de soportar. Tal vez has vivido exactamente eso. Has orado esperando sentir algo diferente, pero solamente encontraste quietud. Has buscado señales, pero todo parecía permanecer igual. Incluso hubo momentos donde te preguntaste si Dios todavía estaba escuchando lo que salía de tu corazón. Pero escucha esto atentamente. El silencio de Dios no significa ausencia. Hay procesos espirituales que ocurren en lugares invisibles. Hay restauraciones que comienzan silenciosamente dentro del alma antes de aparecer externamente. Porque el Espíritu Santo muchas veces trabaja en las profundidades del corazón, mientras la persona todavía no consigue percibirlo. La Biblia muestra algo poderoso en el libro de 1 Kings chapter 19, vers 11-12. Elijah esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Pero el Señor apareció en un silbo apacible y delicado. Eso significa que la presencia de Dios no siempre llega haciendo ruido. A veces llega suavemente, tocando partes profundas del alma que solamente el silencio puede alcanzar. Y tal vez
Esa es la razón por la cual Dios permitió que llegaras hasta este momento de quietud. Porque existen heridas que solamente sanan cuando todo el ruido desaparece. Existen cadenas emocionales que solamente se rompen cuando el alma finalmente deja de correr y comienza a escuchar nuevamente la voz del Espíritu Santo. El problema es que muchas personas tienen miedo del silencio, porque cuando todo queda quieto, comienzan a aparecer pensamientos que llevaban demasiado tiempo escondidos. Aparece el cansancio real, aparece el dolor verdadero. Aparecen las heridas que el ruido diario ayudaba a disimular, pero precisamente en ese lugar donde te sentías más vacío, Dios decidió encontrarte, no en medio de la multitud, no en medio de las distracciones, sino en el silencio de tu cansancio emocional. Tal vez las personas no saben cuánto has llorado cuando estás solo. Tal vez nadie imagina las batallas que ocurren dentro de tu mente mientras intentas continuar normalmente. Pero el Espíritu Santo sí conoce cada rincón de tu interior. Y aunque durante mucho tiempo sentiste que el cielo estaba callado, Dios jamás dejó de observar tu dolor. Hay momentos donde el Espíritu Santo guarda silencio no porque te abandonó, sino porque está enseñando tu alma a descansar nuevamente en su presencia. Porque una persona herida muchas veces busca respuestas rápidas, pero Dios primero quiere sanar profundamente el corazón antes de cambiar las circunstancias externas. Y eso requiere quietud. Hay partes de ti que estuvieron demasiado tiempo sobreviviendo en medio del ruido. Ruido de preocupaciones, ruido de pensamientos negativos, ruido de decepciones, ruido de ansiedad. Y el Espíritu Santo quiere apagar todo eso por un momento para que puedas escuchar nuevamente su voz. Porque todavía hay una voz del cielo llamando tu nombre. Todavía hay una presencia caminando contigo incluso en los días donde no la sentías. Todavía hay amor de Dios alcanzando tu alma, aunque tus emociones estuvieran cansadas y confundidas. El enemigo quería hacerte creer que el silencio era prueba de abandono. Pero el silencio también puede ser el lugar donde Dios reconstruye un corazón quebrado. Hay semillas espirituales creciendo dentro de ti, aunque todavía no puedas ver resultados visibles. Hay fuerza siendo restaurada silenciosamente. Hay heridas comenzando a cerrar lentamente. Hay pensamientos oscuros perdiendo poder poco a poco mientras escuchas estas palabras. Y aunque hoy todavía existan preguntas dentro de ti, algo importante necesita quedar grabado en tu corazón esta noche. Dios nunca dejó de estar presente. El Espíritu Santo estuvo contigo en cada madrugada difícil. Estuvo contigo cuando nadie entendía tu agotamiento emocional. Estuvo contigo en los momentos donde sentías ganas de rendirte. Estuvo sosteniendo tu vida incluso cuando tú mismo sentías que estabas perdiendo las fuerzas. Y ahora mismo, en medio de este silencio que antes parecía vacío, su presencia comienza a traer paz nuevamente. No una paz superficial, no una emoción pasajera, sino una paz profunda, capaz de abrazar las partes más cansadas de tu alma. Porque cuando el Espíritu Santo habita en el silencio, el corazón comienza finalmente a descubrir que nunca estuvo realmente solo. La parte de ti que murió en secreto. Hay dolores que las personas consiguen ver, pero existen otros que mueren en silencio dentro del alma humana. Sueños que fueron apagándose lentamente, esperanzas que dejaron de existir después de demasiadas decepciones. Partes del corazón que un día estuvieron llenas de vida y que ahora parecen enterradas debajo del cansancio emocional. Y lo más triste es que muchas veces nadie percibe cuando eso ocurre. La persona continúa funcionando normalmente. Sigue trabajando, sigue hablando,
Sigues sonriendo en algunos momentos, pero dentro de ella existe una versión cansada que dejó de creer en muchas cosas. Una parte que ya no espera ser feliz otra vez. Una parte que aprendió a vivir herida. Tal vez algo dentro de ti murió en secreto hace mucho tiempo. Tal vez fue después de aquella decepción que nunca lograste superar completamente. Tal vez fue cuando alguien rompió tu confianza. Tal vez fue durante una temporada donde oraste tanto y aún así las respuestas no llegaron como esperabas. Y aunque intentaste continuar adelante, una parte de tu alma se quedó atrapada en aquel dolor. Hay personas escuchando esto que ya no consiguen reconocerse emocionalmente. Antes soñaban más. Antes tenían más esperanza. Antes sentían alegría con pequeñas cosas. Pero ahora existe un peso constante dentro del pecho. Una sensación de vacío difícil de explicar. Y el problema no es solamente el sufrimiento. El problema es cuando el sufrimiento dura tanto tiempo que comienza a matar lentamente partes importantes del corazón. Porque el dolor prolongado roba fuerzas, roba entusiasmo, roba sensibilidad espiritual. Poco a poco, la persona comienza a desconectarse emocionalmente para no sufrir más. Se vuelve fría en áreas donde antes era sensible. Se vuelve silenciosa en lugares donde antes había vida y sin darse cuenta, comienza a sobrevivir emocionalmente apagada. El enemigo ama trabajar en silencio dentro de las heridas humanas, porque si consigue convencerte de que ya no existe esperanza, entonces consigue apagar tu expectativa de restauración. Hace que pienses que nunca volverás a sentir paz verdadera. Hace que creas que lo que murió dentro de ti jamás podrá levantarse otra vez. Pero escucha esto con mucha atención. Dios todavía visita lugares muertos. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, chapter 37, verse 4-5, «Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis». Eso significa que incluso aquello que parecía completamente seco todavía puede recibir vida nuevamente cuando el Espíritu Santo toca el alma humana. Y tal vez hoy te sientes exactamente así, como alguien cansado por dentro, como alguien que perdió partes importantes de sí mismo durante las batallas de la vida, como alguien que ya no sabe cómo recuperar la fuerza emocional que tenía antes. Pero el cielo no perdió el poder de restaurarte. El Espíritu Santo sabe exactamente dónde comenzó tu cansancio, sabe qué palabras hirieron profundamente tu corazón, sabe cuáles decepciones todavía pesan dentro de tu mente, sabe qué partes de ti dejaron de respirar emocionalmente después de tanto sufrimiento. Y aún así, Él continúa acercándose a ti con amor, no con juicio, no con condenación, sino con la intención de tocar precisamente aquello que parecía muerto. Tal vez hace mucho tiempo no hablas honestamente sobre lo que realmente duele dentro de ti. Tal vez aprendiste a esconder tus heridas para no parecer débil delante de los demás. Pero Dios no ignora el dolor silencioso de sus hijos. Él vio cada noche donde sentiste que algo dentro de ti se rompía lentamente. Escuchó los pensamientos de agotamiento que nunca dijiste en voz alta. Observó el momento exacto donde comenzaste a perder fuerzas emocionalmente. Y aún así, decidió permanecer a tu lado, porque Dios no abandona corazones quebrados. Él se acerca todavía más cuando el alma humana ya no consigue sostenerse sola. Hay algo importante que necesitas entender esta noche. Lo que murió dentro de ti no está fuera del alcance del Espíritu Santo. Él puede restaurar sueños enterrados, puede devolver sensibilidad emocional, puede sanar memorias dolorosas, puede despertar nuevamente partes de tu alma que llevaban demasiado tiempo dormidas debajo del miedo y el cansancio. Y aunque ahora mismo todavía te sientas roto,
Algo está comenzando a cambiar dentro de ti mientras escuchas estas palabras. La presencia de Dios está entrando en lugares donde el dolor había construido oscuridad. Está tocando memorias heridas. Está abrazando partes cansadas de tu corazón que llevaban demasiado tiempo esperando descanso. Porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre un alma agotada, incluso aquello que parecía perdido puede volver a vivir. Y antes de que esta noche termine, la parte de ti que había muerto en secreto comenzará lentamente a respirar otra vez. Cuando Dios te encuentra en tu peor momento, muchas personas creen que Dios aparece solamente cuando la vida está en orden. Piensan que necesitan estar fuertes, espiritualmente firmes y emocionalmente estables para sentir su presencia. Pero la verdad es completamente diferente. Los encuentros más profundos con Dios muchas veces ocurren precisamente en los momentos donde la persona ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Y tal vez por eso llegaste hasta aquí esta noche. No porque todo esté bien, no porque tengas todas las respuestas, no porque te sientas espiritualmente fuerte, sino porque dentro de ti existe un cansancio tan profundo que ya no sabes cómo continuar solo. Hay temporadas donde el alma humana toca fondo silenciosamente. La persona continúa respirando, continúa caminando, continúa cumpliendo responsabilidades, pero por dentro siente que algo se quebró completamente. Y aunque intenta mantenerse firme delante de los demás, existen momentos donde el corazón ya no consigue esconder el dolor. Tal vez has vivido días así últimamente, días donde la mente no descansa, donde las preocupaciones se acumulan, donde el futuro parece incierto, donde incluso las pequeñas cosas comienzan a sentirse pesadas. Hay momentos donde el cansancio emocional se vuelve tan intenso que hasta orar parece difícil. Y es precisamente ahí donde muchas personas piensan que Dios se alejó. Pero escucha esto atentamente. Dios no huye de las personas quebradas. Él se acerca más. La Biblia está llena de personas que tuvieron encuentros poderosos con Dios en sus peores momentos. Agar encontró al Señor después de sentirse rechazada y abandonada en el desierto. Jacob luchó con Dios en una noche de miedo y desesperación. Peter fue restaurado después de fracasar y negar a Jesús. Paul encontró la gracia de Dios en medio de su debilidad. Eso significa que tu momento más oscuro no espanta la presencia del Espíritu Santo. De hecho, muchas veces, el dolor crea el espacio donde finalmente el corazón deja de depender solamente de sus propias fuerzas y comienza a buscar a Dios de manera verdadera. Porque mientras todo parece estar bien, muchas personas consiguen distraerse fácilmente. Pero cuando el alma se quiebra, algo dentro del ser humano comienza a clamar por algo más profundo. Comienza a buscar una paz que el mundo no puede ofrecer. Comienza a necesitar desesperadamente la presencia de Dios. Tal vez durante mucho tiempo intentaste resolver todo solo. Intentaste mantener el control. Intentaste demostrar fortaleza incluso cuando por dentro estabas agotado. Pero llegó un momento donde ya no pudiste más. Y aunque eso te asustó, quizás fue precisamente ahí donde Dios comenzó a acercarse más a tu vida. Porque el Espíritu Santo sabe entrar en lugares donde el orgullo humano finalmente se rompe. Sabe tocar corazones que dejaron de fingir fortaleza. Sabe abrazar personas cansadas que ya no tienen energía para seguir aparentando que están bien. Hay algo poderoso que ocurre cuando una persona llega al límite de sí misma. Finalmente, entiende que necesita a Dios más de lo que imaginaba. Y tal vez esta noche, tu cansancio está abriendo espacio para un encuentro real con la presencia del Espíritu Santo. No un encuentro superficial, no solamente una emoción momentánea,
sino algo profundo capaz de transformar la manera en que tu alma respira nuevamente. La Biblia dice en el libro de 2 Corinthians chapter 12, verso 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso significa que tu debilidad no es el final de tu historia. Puede convertirse en el lugar donde el poder de Dios comenzará a manifestarse con más fuerza. El enemigo quería convencerte de que estabas demasiado roto para ser restaurado. Quería hacerte pensar que tu cansancio era prueba de que Dios te había abandonado. Pero el cielo quiere mostrarte exactamente lo contrario. Dios todavía está buscando tu corazón. Todavía está observando cada batalla silenciosa que enfrentas. Todavía está escuchando las oraciones que haces incluso cuando las palabras casi no consiguen salir de tu boca. Todavía está sosteniendo tu vida en momentos donde tú mismo sientes que estás perdiendo las fuerzas. Y aunque hoy no entiendas completamente todo lo que estás viviendo, existe algo importante ocurriendo dentro de ti ahora mismo. El Espíritu Santo está entrando precisamente en el lugar donde más te dolía caminar solo. Está entrando en tu miedo, en tu agotamiento, en tu ansiedad, en tu sensación de vacío, no para condenarte por estar cansado, sino para recordarte que todavía existe esperanza, incluso después de las temporadas más oscuras. Porque cuando Dios encuentra a una persona en su peor momento, Él no la deja igual. Él restaura, Él levanta, Él fortalece, Él devuelve vida donde solamente existía cansancio y silencio. Y aunque llegaste hasta aquí sintiéndote emocionalmente quebrado, antes de que esta noche termine, comenzarás a sentir que la presencia de Dios todavía puede reconstruir aquello que parecía destruido dentro de ti. Respira otra vez el comienzo de la restauración. Después de tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente, llega un momento donde el alma necesita aprender nuevamente a respirar. No solamente respirar físicamente, sino respirar paz, respirar esperanza. Respirar la sensación de que todavía existe vida después de tanto cansancio acumulado. Y tal vez eso parecía imposible para ti hace algún tiempo. Porque cuando una persona pasa demasiados días cargando dolor, preocupación y agotamiento emocional, comienza a creer que jamás volverá a sentirse liviana otra vez. Se acostumbra tanto a la tristeza que la paz parece extraña. Se acostumbra tanto al miedo que la esperanza parece distante, pero escucha esto atentamente. El Espíritu Santo no solamente viene para consolarte en medio del dolor, Él viene para comenzar un proceso real de restauración dentro de tu alma. Y aunque tal vez todavía existan heridas abiertas dentro de ti, algo importante está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. El cielo está comenzando a devolver aire a las partes de tu corazón que llevaban demasiado tiempo cansadas. Hay personas que llevan años respirando ansiedad, respirando miedo, respirando pensamientos negativos todos los días. Despiertan preocupadas, caminan preocupadas, duermen preocupadas. Y con el tiempo, el cuerpo continúa funcionando, pero el alma empieza lentamente a perder fuerzas. Por eso últimamente te costaba sentir tranquilidad. Tu mente no descansaba completamente. Tus emociones permanecían tensas. Incluso durante momentos silenciosos existía una sensación constante de peso dentro de ti, como si algo invisible estuviera agotando lentamente tu corazón. Pero Dios no quiere que vivas esclavo del cansancio emocional. La Biblia dice en el libro de John, chapter 20, verso 22, que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Ese soplo representa vida, representa restauración, representa la presencia de Dios entrando nuevamente en corazones cansados para devolverles fuerza espiritual. Y tal vez eso es exactamente lo que tu alma necesita esta noche.
volver a respirar la presencia de Dios. Porque durante demasiado tiempo respiraste preocupación, respiraste tristeza, respiraste decepción, respiraste silencios llenos de dolor. Pero el Espíritu Santo está comenzando a cambiar la atmósfera dentro de ti. Hay algo poderoso en la presencia de Dios que el enemigo no puede detener. Cuando el Espíritu Santo comienza a tocar el corazón humano, incluso pensamientos oscuros empiezan a perder fuerza. Incluso heridas antiguas comienzan lentamente a sanar. Incluso el cansancio emocional más profundo empieza a ceder espacio para la paz. Y aunque tal vez todavía no consigas explicar completamente lo que sientes ahora, algo dentro de ti comienza a calmarse. La ansiedad ya no domina de la misma manera. El miedo comienza lentamente a perder autoridad sobre tus pensamientos. La tristeza que antes parecía permanente empieza a retroceder delante de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo sabe exactamente cómo restaurar un alma agotada. Él sabe cómo traer descanso a una mente cansada. Sabe cómo abrazar emociones heridas. Sabe cómo devolver esperanza a personas que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo bajo presión emocional. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que estabas ahogándote internamente, como alguien intentando mantenerse fuerte mientras el alma pedía descanso desesperadamente. Pero Dios vio cada una de esas batallas silenciosas, vio tus noches más difíciles, vio tus lágrimas escondidas, vio el momento exacto donde sentiste que ya no podías continuar, y aún así decidió acercarse todavía más a ti. Porque el amor del Espíritu Santo no disminuye cuando estás cansado. Se vuelve todavía más cercano. Hay personas escuchando esto ahora mismo y sintiendo algo diferente dentro del corazón. Una tranquilidad que hace mucho tiempo no sentían. Una sensación suave de alivio entrando lentamente dentro del pecho. Eso no es casualidad, es la presencia de Dios comenzando a restaurar lo que el agotamiento emocional había consumido. Y aunque la restauración completa muchas veces ocurre paso a paso, el proceso ya comenzó. Tu alma está respirando nuevamente, la esperanza está respirando nuevamente. La fe que parecía apagada comienza lentamente a despertar otra vez. Porque cuando el Espíritu Santo entra en un corazón cansado, Él no solamente trae emociones momentáneas. Él comienza una reconstrucción profunda capaz de devolver vida donde antes solamente existía vacío. Y antes de que esta noche termine, algo dentro de ti entenderá que todavía es posible vivir en paz otra vez. Espíritu Santo, llena lo que el dolor vació. Espíritu Santo, aquí estoy, sin máscaras, sin fuerzas para seguir fingiendo, sin palabras perfectas. Solamente con el corazón abierto delante de ti. Tú conoces cada parte cansada de mi alma. Conoces las heridas que nunca pude explicar completamente. Conoces el agotamiento que fui escondiendo detrás de sonrisas y silencios durante tanto tiempo. Y esta noche ya no quiero seguir sobreviviendo vacío. He intentado mantenerme fuerte. He intentado continuar, aunque por dentro me sentía quebrado. He intentado ignorar el dolor, distraerme, convencerme de que podía soportarlo solo. Pero el cansancio se volvió demasiado pesado. Hay partes de mí que ya no saben cómo continuar. Por eso hoy necesito que tu presencia entre en los lugares donde el dolor dejó vacío. Espíritu Santo, llena mi mente cansada. Llena los pensamientos que fueron consumidos por la ansiedad y el miedo. Hay noches donde mi mente no consigue descansar. Hay pensamientos que me persiguen en silencio. Hay preocupaciones que agotaron mis emociones poco a poco. Pero tu palabra dice en el libro de Isaías, chapter 26, verse 3, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y hoy necesito esa paz. No una paz superficial, no una tranquilidad pasajera,
Necesito la paz que solamente viene del cielo. La paz capaz de entrar en medio de mis tormentas internas y traer descanso nuevamente. Espíritu Santo, llena también mi corazón herido. Tú sabes cuántas veces intenté ser fuerte delante de todos mientras por dentro me estaba derrumbando lentamente. Tú viste cada decepción, cada rechazo, cada palabra que dejó marcas profundas dentro de mi alma. Tú conoces el peso emocional que llevo cargando desde hace tanto tiempo. Y aunque muchas personas no entendieron mi dolor, tú siempre lo viste completamente. Por eso hoy dejo delante de ti cada herida escondida, cada recuerdo que todavía duele, cada lágrima que nunca pude derramar delante de nadie. Ya no quiero continuar cargando solo aquello que está destruyendo mi interior lentamente. Espíritu Santo, entra en las partes de mí que el sufrimiento apagó. Hay sueños que murieron dentro de mi corazón. Hay esperanza que fui perdiendo con el tiempo. Hay partes de mí que dejaron de sentir alegría verdadera. A veces siento que solamente sobrevivo emocionalmente, como alguien que continúa caminando sin realmente sentirse vivo por dentro. Pero tu presencia tiene poder para restaurar aquello que parecía perdido. La Biblia dice en el libro de Joel chapter 2, verso 25, que tú restaurarás los años que fueron consumidos. Y aunque el dolor intentó robar mi paz, mi fuerza y mi esperanza, creo que todavía puedes devolver vida a todo lo que se quebró dentro de mí. Espíritu Santo, llena el vacío que ninguna persona consiguió llenar. Durante mucho tiempo busqué descanso en lugares equivocados. Esperé que personas sanaran heridas que solamente tu amor podía tocar. Intenté llenar mi alma con distracciones temporales mientras el vacío continuaba creciendo silenciosamente dentro de mí. Pero hoy entiendo que mi corazón fue creado para tu presencia. Nada en este mundo consigue traer la paz que solamente tú puedes derramar sobre un alma cansada. Nada consigue abrazar tan profundamente el corazón humano como tu amor. Por eso, hoy abro completamente mi interior delante de ti. Llena mis pensamientos, llena mis emociones, llena mis silencios, llena mis madrugadas difíciles, llena las partes de mí que aprendieron a vivir cansadas. Llena cada espacio donde el miedo intentó establecerse. Llena cada rincón donde la tristeza permaneció demasiado tiempo. Espíritu Santo, sopla nuevamente vida sobre mi alma, así como en el libro de Ezequiel chapter 37, verso 9, el aliento de Dios entró sobre los huesos secos y ellos volvieron a vivir. Hoy necesito que tu presencia respire nuevamente sobre mí. Hay áreas dentro de mi corazón que se sienten secas, agotadas, sin fuerza, sin esperanza, pero tu poder todavía puede restaurar lo que parecía completamente muerto. Y aunque hoy todavía existan batallas delante de mí, no quiero continuar enfrentándolas solo. Necesito tu fuerza, necesito tu dirección, necesito sentir nuevamente que el cielo todavía camina conmigo. Espíritu Santo, rompe todo peso que ha intentado destruir mi paz. Rompe el miedo que paraliza mis pensamientos. Rompe la ansiedad que consume mi descanso. Rompe la tristeza profunda que intentó apagar mi alma. Rompe las cadenas invisibles que me hicieron sentir preso emocionalmente durante tanto tiempo. Y en el lugar donde antes existía vacío, derrama ahora tu presencia. Porque tu presencia trae vida. Tu presencia trae descanso. Tu presencia trae sanidad. Tu presencia trae fuerza para continuar. Y mientras hago esta oración, algo comienza a cambiar dentro de mí. La oscuridad comienza a perder fuerza. El cansancio comienza lentamente a retroceder. La esperanza comienza nuevamente a respirar dentro de mi corazón, porque cuando el Espíritu Santo llena un alma herida, incluso aquello que parecía destruido puede volver a vivir otra vez.
después de esta noche, no serás. El mismo algo comenzó a cambiar dentro de ti esta noche. Tal vez todavía no consigues explicarlo completamente. Tal vez las circunstancias alrededor de tu vida aún no han cambiado. Tal vez todavía existen batallas esperando afuera de este momento. Pero dentro de tu alma algo empezó a respirar diferente, porque la presencia del Espíritu Santo jamás toca un corazón verdaderamente y lo deja igual. Durante mucho tiempo cargaste silencios que te estaban destruyendo lentamente. Cargaste pensamientos que agotaban tu mente. Cargaste heridas que parecían demasiado profundas para sanar. Hubo noches donde sentiste que nadie entendía realmente el peso que llevabas dentro. Hubo momentos donde pensaste que jamás volverías a sentir paz verdadera otra vez. Pero Dios nunca perdió de vista tu dolor. Él estuvo presente en cada madrugada difícil. Estuvo escuchando cada oración que hiciste, aun cuando las palabras casi no salían. Estuvo observando cada lágrima escondida que nadie más conoció. Y aun cuando tú sentías que estabas cayendo lentamente por dentro, el Espíritu Santo continuaba sosteniendo tu vida en silencio. Por eso llegaste hasta este momento. No por casualidad, no porque simplemente encontraste un video más, sino porque el cielo sabía exactamente cuándo tu alma ya no podía continuar cargando sola todo ese cansancio emocional. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, Dios está comenzando a reconstruir partes de ti que el dolor había destruido lentamente. La ansiedad no tendrá la última palabra sobre tu mente. La tristeza no tendrá la última palabra sobre tu corazón. El agotamiento emocional no definirá el resto de tu vida, porque el Espíritu Santo todavía tiene poder para restaurar completamente a una persona cansada. Tal vez durante mucho tiempo te sentiste invisible, como si nadie percibiera realmente lo que ocurría dentro de ti. Pero Dios vio cada detalle de tu batalla interior. Él conoce tu historia completa, conoce el origen de tus heridas, conoce las veces que intentaste seguir adelante aun cuando sentías que ya no podías más, y aún así nunca dejó de llamarte por tu nombre. La Biblia dice en el libro de Jeremías, chapter 29, verso 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Eso significa que el dolor no es el destino final que Dios preparó para tu vida. Todavía existe propósito, todavía existe restauración, todavía existe esperanza incluso después de las temporadas más oscuras. El enemigo intentó convencerte de que estabas demasiado roto para levantarte otra vez. Intentó hacerte creer que siempre vivirías preso de este vacío emocional. Pero esta noche el Espíritu Santo está rompiendo lentamente esas mentiras dentro de tu corazón. Porque tú no naciste para vivir apagado, no naciste para caminar sin paz, no naciste para sobrevivir cargando heridas eternamente. Hay vida preparada para ti después de este dolor. Hay descanso preparado para tu alma cansada. Hay una nueva fuerza comenzando a despertar dentro de ti, incluso ahora mismo. Y aunque el proceso de restauración continúe después de esta noche, algo importante ya ocurrió. El Espíritu Santo volvió a tocar tu corazón. La parte de ti que estaba cansada comenzó nuevamente a respirar. La parte de ti que había perdido esperanza comenzó lentamente a creer otra vez. La parte de ti que se sentía sola comenzó a sentir nuevamente la presencia de Dios. Y a partir de este momento, no caminarás igual, porque cuando el Espíritu Santo entra en una vida herida, Él transforma silenciosamente la manera en que esa persona enfrenta sus batallas. Ahora el miedo ya no caminará solo dentro de tu mente, porque la paz de Dios comenzará a ocupar espacio dentro de ti. Ahora el dolor ya no definirá completamente tus pensamientos, porque la presencia del cielo comenzará a restaurar aquello que estaba quebrado.
Ahora el vacío ya no tendrá el mismo poder sobre tu alma, porque Dios comenzó a llenar con su presencia los espacios donde antes solamente existía cansancio. Y aunque todavía existan días difíciles, algo dentro de ti recordará esta noche. Recordará que el Espíritu Santo todavía sabe cómo abrazar corazones cansados. Recordará que Dios todavía escucha oraciones hechas entre lágrimas. Recordará que incluso las almas más agotadas pueden volver a vivir cuando la presencia de Dios las toca nuevamente. Por eso respira profundamente ahora. No estás solo, no estás abandonado, no estás olvidado. El cielo todavía camina contigo. Y después de esta noche, algo dentro de ti jamás volverá a ser igual.